Buenos días y bienvenidos a la segunda mesa redonda de esta jornada de defensa del debate que lleva por título Transformaciones y desafíos de futuro en la logística militar. La logística militar, además de estar en constante evolución y transformación, está también de plena actualidad por la guerra en Ucrania. En una de sus últimas intervenciones, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, calificó la logística de extremadamente importante en esta fase de la guerra. Esto es ahora una guerra de desgaste, afirmó, y una guerra de desgaste se convierte en una guerra de logística. De ello y otras cuestiones hablaremos. Sin más preámbulos, les presento a los tres intervinientes en esta mesa que tengo el placer de moderar. Tenemos al almirante ya reiterado José Luis Urcelay Verdugo, presidente del Consejo de Administración de Expal, una compañía de defensa y seguridad española con más de 100 años de historia, en la que trabajan más de 1.300 profesionales en 7 plantas de producción. Expal lidera en España la gestión de todo el ciclo de vida de la munición para los 3 ejércitos. También trabaja en diversos programas para el desarrollo de sistemas como el mortero embarcado EIMOS, el sistema lanzacohetes de alta movilidad y el misil antitanque Spike. Su último destino en el Ejército fue como segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y antes fue representante militar de España ante los comités militares de la OTAN y la Unión Europea en Bruselas. Nos acompaña también el teniente general Fernando Miguel García y García de las Hijas, jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, el MALE, desde enero de 2021. El MALE se encarga de todo el ciclo logístico, desde la cadena de suministro, ¿verdad?, al transporte, distribución, mantenimiento de armamento, munición, repuestos, vehículos, raciones de campaña. Tiene una dilatada trayectoria en el mundo de la logística y más en concreto en el MALE, donde fue también director de adquisiciones y subdirector de adquisiciones de la Dirección de Sistemas de Armas. Además, fue también jefe del Estado Mayor de la Unidad Militar de Emergencias. Y, por último, que no por ello menos importante, don Sebastián Ventura Soto, vicerrector de Transformación Digital y Gestión de Datos de la Universidad de Córdoba, una ciudad en boga porque, como todos ustedes saben, allí se va a construir la base logística General Varela, que aunará los 11 centros actuales. La Universidad de Córdoba tiene, además, una estrecha vinculación con las Fuerzas Armadas. El señor Ventura es catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial y subdirector del Instituto Andaluz de Ciencia de Datos en Inteligencia Computacional. Es también un gran experto en inteligencia artificial basada en datos, Big Data, Machine Learning, inteligencia computacional y aplicaciones de la ciencia de datos, campos de investigación en los que tiene usted nada más y nada menos que 300 trabajos publicados. Hemos estructurado esta mesa en 5 bloques para que cada uno de los ponentes pueda desarrollar un aspecto específico de la logística y al final pues, plantearemos un pequeño coloquio con todas las cuestiones que vayan surgiendo. Empezamos, si les parece, con una exposición general de la situación geoestratégica en la que nos encontramos a causa de la invasión de Ucrania, que ha obligado a la OTAN a reformar su estrategia. Se nos presentan nuevas amenazas por tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio. Doy la palabra al almirante en la reserva, José Luis Urcelay Verdugo, para que nos ponga en situación, en contexto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ana, y muchas gracias al debate por tener esta iniciativa, que no hay más que ver la cantidad de gente en cantidad y en calidad, porque efectivamente José Manuel quería que viniese más gente todavía, la siguiente vez habrá que ampliar la sala, pero ya yo creo que hemos alcanzado, y enhorabuena, Alejandro, también a todos vosotros por el trabajo que habéis hecho, ¿no? Bueno, pues esta pregunta que me haces, ¿no? Ya has empezado diciendo la importancia de la logística. Bueno, no es nuevo para los profesionales, para los militares. Hemos estudiado que la estrategia es de lo que hablan los aficionados y la logística es de lo que hablan los profesionales. Es decir, la logística es absolutamente fundamental. Entonces, ahora se trata de ver un poquito cuáles son las consecuencias de lo que estamos viendo, de lo que está pasando en esta terrible guerra de Ucrania. En las escuelas de Estado Mayor se nos enseñaba que los ejércitos, las Fuerzas Armadas, normalmente planeaban para luchar la guerra anterior. Nos basábamos mucho en la experiencia que habíamos tenido en un conflicto previo
y queríamos hacer otra vez lo mismo. En este caso yo creo que ha pasado lo contrario. Ninguno de nosotros pensaba que los conflictos armados, que una guerra en la que a través de la violencia y de la muerte se quiere forzar la voluntad de un adversario, eso pudiera tener lugar en Europa. Bueno, pues ahí los tenemos a la vuelta de la esquina. En segundo lugar, pensábamos que la siguiente guerra sería una guerra como muy inmaterial, ¿eh? Se desarrollaría en el ciberespacio, en el ámbito de la guerra electrónica, en un ámbito, entre comillas, poco cruento con las personas. Bueno, pues nos encontramos con una guerra en la que, como ha sucedido en guerras anteriores, se han utilizado masivamente elementos que en la jerga militar se llaman cinéticos, elementos que producen muerte, destrucción física de las personas, de las infraestructuras de la sociedad. Y en tercer lugar, pensábamos que las guerras iban a ser muy cortas. Yo, desde luego, no soy una excepción de todos aquellos que cuando empezó esta guerra, en febrero del año 22, pensábamos que esto iba a ser una cuestión de semanas. El almirante Rodríguez Garat seguramente pensaba lo contrario, porque ha sido clarividente desde el principio, pero desde luego yo pensaba que iba a ser una guerra de una cuestión de semanas. Y no, ha sido una guerra que llevamos ya 1 año y medio y tenemos por la proa no sabemos cuánto. Esperemos que sea lo menos posible. Es decir, que habíamos pensado de una forma optimista que la guerra ahora, a partir de ahora, sería diferente. Lo que no ha cambiado es la importancia de la disuasión. La disuasión, y quizás esta sea la principal lección que podemos extraer de este conflicto. Desde hace 2500 años, Tucídides ya hablaba de que el derecho se dirime entre los poderosos, ¿no? Y que cuando hay un conflicto entre partes desiguales, el fuerte hace lo que quiere y el débil sufre, él decía, lo que debe. Es decir, que nos encontramos que una cosa que hace 2500 años era así, lo sigue siendo. Y aquí ha fallado estrepitosamente. La ministra, en su intervención, comentaba que, a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, no solamente de Ucrania, ¿no?, como nación independiente, sino a pesar de los esfuerzos de la ONU, de la Unión Europea, de la OTAN, que estábamos todos haciendo lo que se nos ocurría para parar el conflicto, pues no se paró, sino todo lo contrario, sino que tuvo lugar. Es decir, falló la disuasión. La disuasión tiene 2 patas. La primera es contar con unas capacidades militares creíbles, eficaces, diseñadas para el objetivo que se pretende. Y la segunda pata es transmitir al adversario que, si hace falta, las voy a usar. Es convencer al adversario de que efectivamente no tengo estas capacidades porque se me ha ocurrido, sino porque efectivamente pueden producir en el adversario unos efectos que no desea. Claro, la primera pata, ¿no? Hay que tener unas capacidades creíbles. Aquí entra la logística. Para tener esa capacidad creíble hay que disponer de unos planes adecuados. Los ejércitos, los estados mayores tienen que imaginar cuáles son las capacidades que van a hacer falta en este próximo conflicto. Eso que he dicho que la vez anterior no lo hicimos muy bien. Y, en segundo lugar, tenemos que ver cuáles son las capacidades, y luego tenemos que tener una capacidad industrial que sustente esos planes de los ejércitos. Tenemos que tener una capacidad industrial, una industria de defensa que sea capaz de dar una respuesta eficaz a los requerimientos de las Fuerzas Armadas. No lo que a las industrias les parezca más atractivo, más interesante, quizás desde un punto tecnológico aislado de la realidad. Que se llama, entonces. Tiene que ser algo que responde, tenemos que dar satisfacción a las necesidades de las Fuerzas Armadas. Es decir, y este sería para mí quizás un mensaje que me gustaría que quedase como importante de lo que estamos hablando hoy aquí, que es que la industria de defensa es una parte fundamental del sistema de defensa nacional. No existe
una disuasión creíble, que al fin y al cabo para lo que están las Fuerzas Armadas es para la disuasión. No están, o sea, la disuasión seguro y esperemos que jamás llegue el combate. Pero no existe una disuasión nacional, aliada, OTAN, europea, lo que sea, sin una industria de defensa creíble. Esto es un elemento que me gustaría comentar. Y me estoy alargando mucho, perdona. No, tranquilo. Tercera idea, tercera lección en este ámbito de la guerra de Ucrania es el regreso a la alta intensidad. He dicho antes que pensábamos que la siguiente guerra pues, iba a ser pues, una extensión de lo que hemos vivido en Afganistán, en conflictos en el Sahel, en otros lugares, ¿no? Y sin embargo hemos visto aquí pues que no, que volvemos a un conflicto entre dos adversarios con unas capacidades similares en la cual hacen falta unas capacidades militares diferentes a las que hacían falta para esos conflictos, entre comillas, de baja intensidad, operaciones de contrainsurgencia, guerra híbrida, etc., ¿no? Aquí hace falta tener, por supuesto, igual que en la otra guerra anterior, hacen falta sistemas de mando y control, hacen falta capacidades de guerra electrónica, hacen falta sistemas de ciberdefensa, hace falta tener en los estados mayores todas las capacidades necesarias para tomar decisiones y para trasladar las órdenes a las unidades, pero algo que antes no hacía tanta falta era que esas unidades tuviesen realmente una capacidad de fuego para imponer al adversario la voluntad de nuestras autoridades, ¿no? Es decir, que volvemos a tener que disponer de artillería, como se ha visto como una capacidad fundamental. Se ha visto que tenemos que tener los cohetes de los que hablaba José Manuel Fernández Bosch hace un poco, ¿no? Hace falta volver a disponer no solamente de elementos de mando y control, tal y cual, que pueden ser unos enablers, unos facilitadores, unos posibilitadores, sino también hay que tener el vector de acción sobre... Y una vez más aquí entra la industria, ¿no? Yo creo que efectivamente hay una serie de lecciones que todas ellas, volviendo a mi primer comentario, la logística, a veces una materia tediosa, esforzada, callada, poco protagonista, vuelve a adquirir toda su relevancia y toda su importancia. Perdona por la extensión tan de todo lo que he dicho. No te preocupes, en absoluto. Bien, pasamos al segundo punto. Nos la has dejado votando, las consecuencias de la guerra para la logística en España y en el resto del mundo. Nos hablará de ello el teniente general Fernando Miguel García y García de las Hijas. Yo tengo aquí apuntados algunos aspectos, desde cómo planificar las compras a largo plazo para los ejércitos, a la necesidad de asegurar la cadena de suministro a largo y los stocks a corto, que en esta guerra se han demostrado insuficientes. Así que, sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, almirante, por el homenaje a la logística. Mi general, con tu permiso. Para el Ejército de Tierra y su mando de apoyo logístico es un verdadero honor y placer compartir esta mesa, compartir esta jornada y, sobre todo, lo que subyace en la audiencia y con la temática y con el preámbulo de la ministra de Defensa, el poner en relieve el engarce del Ejército de Tierra, de las Fuerzas Armadas, con la sociedad civil, con la industria, con el mundo del conocimiento, porque, como hemos incidido anteriormente, y lo resalto, este engarce, esta sintonía entre el Ejército, Fuerzas Armadas, con la sociedad civil, industria, es lo que hace garante y fortaleza, por supuesto, de la defensa nacional. Hablar de transformación logística, para nosotros, para el Ejército de Tierra, igual para la Armada, para el Ejército del Aire, es poner de manifiesto proyectos tecnológicos, proyectos innovadores, en nuestro caso el proyecto tecnológico, la base logística del Ejército de Tierra, que es un verdadero exponente y catalizador de la transformación logística. Todo esto hay que entenderlo en un contexto que esta mañana y esta tarde también lo resaltará la Secretaria de Estado, que es la nueva estrategia industrial de la defensa.
La nueva estrategia industrial de defensa, grosso modo, es una apuesta por desarrollos nacionales, soberanía o al menos autonomía e interoperabilidad. Por supuesto, es una oportunidad para las Fuerzas Armadas de incrementar algo tan importante como es la operatividad, la disponibilidad, recuperar capacidades perdidas y, por supuesto, promover nuevos desarrollos que vayan no solamente en el estado del arte o la tecnología avanzada, sino que además aporten algo tan importante para el Ejército y para las Fuerzas Armadas como es la superioridad en el enfrentamiento. Eso es lo importante realmente de la tecnología avanzada. Es obvio que el Ejército de Tierra y las Fuerzas Armadas son importantes, ¿no? Y así lo percibe la sociedad. Es también importante, lo que ha dicho el almirante en el preámbulo, que la logística es una capacidad esencial e intrínseca a las Fuerzas Armadas, es fundamental. El Ejército de Tierra y las Fuerzas Armadas son un instrumento de la seguridad nacional, son un pilar básico de la defensa nacional y, en nuestro caso, la fuerza terrestre es una herramienta resolutiva en las operaciones. El Ejército de Tierra opera y, en su caso, combate entre las personas y para las personas. Y para que el Ejército de Tierra y las Fuerzas Armadas sigan siendo importantes, necesitamos una logística fundamental. Una logística que garantice operatividad, disponibilidad y sostenibilidad. Y una logística, sistema de apoyo logístico de los ejércitos, no solamente del Ejército de Tierra, que se postule como centro de excelencia, centro de eficacia y de agilidad, para tres cosas tan importantes para el jefe de Estado Mayor de la Defensa, que es la preparación, dar soporte a la preparación de nuestras fuerzas, apoyar la generación de fuerzas y, muy importante para el GEMAZ, dentro de su STRATCOM, garantizar el sostenimiento de las operaciones y el sostenimiento del Ejército de la Tierra. Ucrania, ¿no? Veníamos al principio, Ucrania subyace hoy en el debate, ¿no? Ucrania, la crudeza de Ucrania pone de relieve la logística, ¿no? Como hemos resaltado el secretario general y todos estamos. Efectivamente, las lecciones aprendidas de los think tank y de la OTAN y en muchos foros, y en España también, el Ejército de Tierra, pone de manifiesto aspectos tan singulares como ha puesto de manifiesto el almirante al principio. Entre ellos podríamos destacar, por supuesto, dentro de esa crudeza de la guerra, todo el empleo masivo de municiones, dentro de estas municiones muy singulares, todos los fuegos de gran alcance o incluso, decíamos, de gran precisión. Por supuesto, tan importante el uso masivo de los drones, además de las municiones, el impacto del mando y control, el verdadero valor de la superioridad y de la seguridad de la información, la importancia de la dispersión, ¿no? De las unidades, no solamente de las unidades, sino de los puestos de mandos e incluso del entramado logístico, y en suma un elenco de lecciones aprendidas que configuran las ideas que ha subrayado el almirante Urcelay en su preámbulo. Todo ello nos lleva a considerar la logística como un aspecto importante y de renovada actualidad. Y con ello, un factor clave. Necesitamos el apoyo de la industria, ¿no? Como se ha dicho en el anterior panel. La industria tiene que estar al lado. ¿Cuál es la situación de partida de los cuarteles generales y de su estructura logística? Sin duda, partíamos de una situación anterior en la que nos sentimos seguros. Hay una maquinaria logística perfectamente engrasada. Nuestras organizaciones de los ejércitos y sus organizaciones logísticas, sin duda, tienen una vocación continua de evolucionar sus procedimientos, sus sistemas, hacia una mayor eficacia, eficiencia y calidad. Recuerdo, hace años, una logística basada en servicios. Posteriormente, hablamos de una logística de funciones. Y hoy día tenemos en todos los cuarteles generales una logística integral. No nos conformábamos con ello. Antes de hablar de la transformación digital, nuestras organizaciones logísticas ya adoptaron en el 2015 una organización basada por procesos, que es la antesala apoyada por las tecnologías, una nueva manera de organizar y funcionar de una forma más eficiente y de calidad.
con mayor servicio al ejército de tierra y a la sociedad. Y todavía más lejos apostamos hoy día, y ya desde a caballo del mecanismo de recuperación y transformación y resiliencia, dimos un primer paso antes de la guerra en Ucrania y con la crudeza de la pandemia, apostamos por una transformación de la logística, sin duda pasando de una logística tradicional, que era una logística reactiva, a una logística predictiva, una logística que se anticipa a los problemas. Todo ello para garantizar los apoyos logísticos, por supuesto, y se han repasado aquí, en operaciones, los apoyos logísticos en permanencia y también muy sentidos por la sociedad, los apoyos logísticos en territorio nacional, en el contexto de aportar la seguridad y el bienestar de la mano de las autoridades civiles. Historias de éxito muy recientes en este sentido. Tenemos el apoyo del Ejército de Tierra de las Fuerzas Armadas en Filomena, en la Cumbre Vieja, pero más sentido el apoyo durante la pandemia. Esto además unido, que además se ha puesto muy de manifiesto por la ministra de Defensa, están esos apoyos de interés esencial para la seguridad, todos los apoyos de material que de forma decidida el Ministerio de Defensa ha decidido prestar. Y ahí el Ejército de Tierra, las Fuerzas Armadas, también van de la mano. Recientemente, no podemos comentar más por el contexto de interés seguridad nacional, vemos como este apoyo de material a Ucrania tiene un valor muy importante. Historia de éxito con mayúscula, lo que denominamos Operación Balmis. El destino nos dio la oportunidad, al mando de apoyo logístico, al Ejército de Tierra, de asumir la componente logística del Ejército de Tierra, de las Fuerzas Armadas, del mando de operaciones y en suma del Ministerio de Defensa para aportar toda la logística del material de protección, toda la logística para desinfecciones, una labor tan dura y tan sacrificada, pero que fue, como digo, junto al apoyo a extensiones hospitalarias, fue prestado de una forma, como hacemos en los ejércitos, de una forma anticipatoria, adaptativa y pragmática. Con este resorte y esta fuerza afrontamos los retos. ¿Cuáles son los retos de la logística? Pues construir, conformar una logística que llamamos logística 4.0 o logística 2035. Si decíamos que el Ejército de Tierra y el crecimiento en capacidades y la transformación logística se enmarcan en la nueva estrategia industrial de la defensa, la transformación logística y el reto de construir una logística 2035 constituye además otro pilar fundamental de la visión del general de Ejército de Señad, jefe del Ejército, su visión de modernización, el Ejército 2035, que con la Fuerza 2035 y con la transformación digital y con el amparo de moral y de virtudes como consecuencia de los valores propios intrínsecos y encauzados a través de un mando orientado a la misión, afrontamos ese reto de construir una logística 4.0. Esa logística es la que tiene que dar soporte a la fuerza terrestre en un nuevo campo de batalla, un campo de batalla digital, un campo de batalla inteligente, y debemos aplicar de una forma eficiente todas las tecnologías y todos los aplicativos de la industria 4.0 en este sentido. Para constituirnos nada menos que ser un punta de lanza de la digitalización, de la industria 4.0, de la logística predictiva y, por supuesto, tan importante siempre en el centro y en la cumbre de esta espiral tecnológica, las personas en busca de talento digital. ¿Cómo transitamos? Pues transitamos a través de dos palancas. La primera palanca, muy importante, es haciendo una agilidad y, sobre todo, poniendo en sintonía todas las estrategias de obtención. Estábamos hablando de considerar todo el ciclo de vida en su conjunto, desde los proyectos de investigación, el I+D, la experimentación, los programas de obtención, la reposición y el sostenimiento. Ya apuntamos en 2018 en Toledo, con la ministra Cospedal, creamos un foro de entendimiento, de alineamiento entre los requerimientos de la fuerza a futuro con las posibilidades tecnológicas. Eso es un valor añadido y un ejemplo de colaboración pública-privada en el sentido de crear un entorno de colaboración. Recientemente, y ya estamos en eficacia, ya tenemos en marcha
una oficina técnica de apoyo al ciclo de vida. No hemos recibido todavía el 8x8 y ya hemos conformado toda la logística para el sostenimiento. Eso es importante, eso es un guiño a esa colaboración entre el Ejército, las Fuerzas Armadas con la industria. Y la segunda palanca, además del alineamiento de estrategias, es la concurrencia de acciones de múltiples agentes. Hablábamos de una verdadera oportunidad, que además es desafío, la oportunidad del crecimiento presupuestario que nos debe capacitar a dotarnos de las mejores capacidades operativas. Sin duda, la concurrencia de acciones entre los múltiples agentes bajo el paraguas de la Dirección General de Armamento, en un espacio de coherencia, de convergencia, de complementariedad y, sobre todo, de corresponsabilidad, hará posible que la industria sea capaz de aportar estos programas y nosotros tengamos el sostenimiento asegurado durante todo el ciclo de vida. Muchísimas gracias. Imagino que en esa logística predictiva tienen mucho que ver las nuevas tecnologías, así que con usted voy, don Sebastián. Vamos a hablar de esas nuevas tecnologías aplicadas a la logística, inteligencia artificial, Big Data, 5G, así que tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer que hayáis invitado a la Universidad de Córdoba a participar en este foro. Siendo una universidad pequeña, pues la verdad es que es da un poco de vértigo participar en un foro así, pero bueno, haremos lo que podamos. Bueno, está claro que la logística está evolucionando hacia un camino en el que la tecnología es fundamental, ¿no? Todo tipo de tecnologías de las que se están llamando tecnologías disruptivas, tanto las que están soportadas por datos y están basadas en inteligencia artificial, como otro tipo de tecnologías industriales, como la fabricación aditiva o otro tipo de tecnologías de las que podemos hablar a continuación, ¿no? Evidentemente, una de las cosas, uno de los objetivos fundamentales de la logística es garantizar el sostenimiento de cualquier tipo de plataforma militar y la disponibilidad, para lo cual las técnicas predictivas hoy en día pues son las que están dando, digamos, la nota dominante. Las tecnologías predictivas lo que hacen es aprovechar la información que ya está disponible en los sistemas militares, los sistemas logísticos, en cualquier sistema informático se va almacenando una traza de la historia de estos sistemas. En los sistemas más recientes incluso se está monitorizando en tiempo real la información que están generando estos sistemas, como por ejemplo en las plataformas del Ejército de Tierra o en el propio 8x8, hay un montón de sistemas que monitorizan el estado de los distintos componentes de esas plataformas, y esa información se puede utilizar para generar modelos de inteligencia artificial que lo que hacen de alguna forma es predecir el estado en el que están esos sistemas o en el que van a estar a tiempo futuro, de manera que se pueden proporcionar algún tipo de consejo, algún tipo de información que a los responsables de la logística le dé algunas pistas sobre cómo tienen que proceder para llevar a cabo las labores de mantenimiento o si tienen que retirar un equipo en un momento determinado porque está en riesgo de fallo o cualquier tipo de ese tipo de acciones. Por otra parte, los modelos predictivos también se están utilizando para predecir necesidades del estocaje. O sea, ahora mismo en los almacenes se pueden hacer modelos de predicción de estocaje, relacionados también incluso con modelos de predicción de precios, predicción de mercado, de manera que se puede optimizar la adquisición de los bienes en un momento dado, un poco en base a los requisitos o al futurible de los requisitos que se van a tener en un momento determinado. Entonces, en cuanto los modelos predictivos realmente pues, van a ser de mucha utilidad para todo ese tipo de cosas. Ya hay proyectos pilotos en funcionamiento que están funcionando bastante bien. Nosotros hemos tenido un proyecto que todavía sigue vivo con el Mando de Apoyo Logístico sobre el mantenimiento predictivo de plataformas terrestres y estamos prediciendo pues, bueno, el estado de una serie de camiones del Ejército y estamos viendo con relativa antelación, una antelación suficiente, el riesgo de fallo, el riesgo de avería que tienen,
lo que permite que dichos camiones pues, se puedan hacer intervenciones antes de que tengan lugar los fallos. Por otra parte, hay otro tipo de tecnologías que se ha hablado antes de formación, de la importancia de la formación y, por ejemplo, las tecnologías relacionadas con realidad virtual, con realidad aumentada, son de gran importancia para llevar a cabo una formación tanto a distancia. La teleformación cada vez va siendo más importante porque, bueno, ya lo hemos visto con la pandemia, pero incluso en otros entornos, cuando queremos formar a personal que no está en el sitio, en el centro propio de educación, es muy interesante disponer de una plataforma a la que se pueden conectar los estudiantes y pueden ir aprendiendo, pero el uso de tecnologías como la realidad aumentada te permiten que no tengas que estar en el sitio y manipulando la maquinaria o la plataforma cuyas destrezas o cuya composición quieres aprender, ¿no? Si tú tienes un programa informático o tienes una gafas de realidad virtual que te permiten ver el despiece de una máquina o ver el desglose de una máquina o te llevan paso a paso ahí haciendo las operaciones requeridas para hacer una labor de mantenimiento, pues hay un ahorro importante tanto en material, tanto en disponibilidad, tanto en tiempo, que resulta al final en una optimización de la enseñanza, ¿no? Y bueno, hay muchísimas más tecnologías de las que podríamos hablar, pero bueno, por no extenderme demasiado, pues, por ejemplo, la fabricación aditiva es otra tecnología que está utilizándose ahora mismo cada vez más, porque la tecnología de fabricación aditiva, que es lo que se conoce como impresión 3D también, lo que hace es las impresoras 3D cada vez más. Antiguamente lo que utilizaban era polímeros, plásticos más o menos que tenían unas propiedades no tan buenas como se deseaba para el desarrollo de piezas de maquinaria, pero hoy en día ya hay tecnologías que están basadas en fibras metálicas y se están haciendo piezas con la misma calidad prácticamente que tienen los procesos de fabricación normales, e incluso con una terminación comparable a la de una fábrica de máquinas y herramientas, y ese tipo de cosas, ese tipo de tecnologías son enormemente interesantes, sobre todo para los sistemas legados, para los sistemas antiguos, donde ya las piezas han dejado de fabricarse o no están disponibles, o en la distancia te interesa fabricar una pieza y simplemente teniendo los planos de la maquinaria, pues teniendo el plano puedes fabricar una pieza en el momento que la necesites, ¿no? Entonces, la unión de todo ese tipo de tecnologías pues, es fundamental para favorecer la disponibilidad, para mejorar la ventaja competitiva que puede tener el ejército, lo mismo que ha pasado ya en multitud de industrias, pues a fin de cuentas la defensa es una industria más, ¿no? Entonces, todo ese tipo de tecnologías lo que hacen es darle una ventaja competitiva que mejorará significativamente su rendimiento. Y, por último, decir quizás que en este tipo de cosas la investigación es muy importante y la unión de las universidades con las grandes empresas yo creo que es una cosa importantísima, entre otras cosas porque las empresas, como su nombre indica, pues lo que tienden es a hacer productos explotables comercialmente o explotables industrialmente, mientras que la universidad pues, se centra más en el desarrollo de nuevos prototipos, de nuevas invenciones, de nuevas cosas, y entonces yo creo que son complementarios porque ni la industria normalmente va a tener interés en desarrollar prototipos que tengan un TRL muy bajo porque no van a ser explotables y a lo mejor no tienen el interés en ponerse a investigar un problema nuevo a largo plazo. Pero a la larga yo creo que si la universidad desarrolla ese tipo de investigaciones y pone en sus manos ese tipo de descubrimientos ya a un nivel de desarrollo incipiente, pero que tiene ya el potencial suficiente como para explotarlos comercialmente, pues ellos pueden aprovecharse de esa ventaja y seguir avanzando un poco de la mano los dos, ¿no? Sebastián, ¿es el Ejército de España tecnológicamente puntero o al menos con aspiraciones de serlo? Bueno, hay bastantes centros de investigación, el INTA, en fin, hay bastantes. Yo creo que
porque más o menos sí. Bien es cierto que yo creo, mi impresión es que en el ejército se centran, como en la industria, más en la innovación que en lo que es la investigación básica, ¿no? Entonces, en ese sentido, tecnológicamente están avanzados porque están a la última de lo que va saliendo y yo creo que los militares con los que yo me he tropezado, ¿no?, hasta la fecha, que están bastante bien formados, tecnológicamente hablando. No están a la última, porque los desarrollos, ya digo, desarrollos que son más modernos, desarrollos que no tienen utilidad real, pues bueno, no son cosas que expliquen en las academias militares, ¿no? Pero yo creo que en general sí, no tienen menos formación que la que tienen otros militares. Almirante, me voy a tu intervención en la que hablabas de imaginar necesidades, pero no sé si te referías más a imaginar o a predecir, porque ¿hasta qué punto en la logística interviene el azar? Entiendo que lo menos posible. En principio no debemos dejar nada al azar que podamos evitar que suceda, ¿no? Es decir, que para eso están los estados mayores, para eso está la colaboración. Para eso está la colaboración, yendo un poco a lo que decía Sebastián hace un momento, ¿no? Yo soy un firme partidario, lo era ya cuando estaba en servicio activo en las Fuerzas Armadas y ahora lo soy todavía más. Y ha salido en la mesa industrial. Es importantísima la colaboración entre las Fuerzas Armadas, imaginando sus requisitos, diseñando, estableciendo claramente, definiendo muy bien lo que necesitan, el objetivo que necesitan. Y la colaboración con la industria desde el momento de la concepción para darles respuesta a esa necesidad. Las industrias y la universidad y los centros tecnológicos, todos tenemos que trabajar en un equipo en el que los demás estemos para servir a las Fuerzas Armadas, para darles respuestas, soluciones tecnológicas. No, como decía al principio, lo que nos parezca que es muy glamuroso estudiar desde el punto de vista teórico, sino para darle respuesta concreta a sus necesidades concretas. Las Fuerzas Armadas tienen una necesidad que no tiene que definirse en parámetros exactos y definidos, sino un efecto que quieren causar, y para ello nosotros tenemos que darle esa respuesta, ¿no? Y esa colaboración que está muy bien recogida en la Estrategia Industrial de Defensa que ha mencionado el general García de las Hijas, esa colaboración va desde la concepción, no quiero poner ejemplos que yo he vivido en el pasado, ¿no?, pero puede ser que en un momento determinado, pues en la fase conceptual del desarrollo de un nuevo sistema de armas, pues haya un requisito no esencial que, en caso de llevarse a la práctica en el sistema concreto, encarecería tremendamente el producto, prolongaría muchísimo el periodo de obtención y, finalmente, introduciría también a veces riesgos tecnológicos si estamos hablando de algo que no está totalmente conseguido, ¿no? Pues eso, desde la fase conceptual, a lo largo del ciclo de vida, tenemos que, como trabajamos de la mano las Fuerzas Armadas y la industria, y hasta la baja en servicio. Es decir, que yo creo que esa colaboración es importantísima. Igual que es muy importante, y salió en la mesa industrial antes a relucir, la colaboración entre las industrias. La colaboración para que cada uno de las empresas, José Manuel Fernández Bosch mencionó antes la colaboración que tiene nuestra compañía Expal Systems con Escribano para desarrollar un sistema de guiado de precisión para municiones de artillería. O el SILAM, el sistema de lanzacohetes de alta movilidad. Pues ahí la colaboración entre distintas compañías, todas pertenecientes a ese sistema, de defensa nacional a la que contribuimos cada uno con lo que sabemos hacer de una forma complementaria. Y también el tercer nivel de la colaboración a nivel internacional. Nosotros, afortunadamente, somos miembros y miembros muy activos de Europa, lo somos de la OTAN. Nuestra ministra ha reaccionado, como ha salido también varias veces a relucir en esta jornada, ha salido muy bien al quite de algo que era francamente inaceptable. Bueno, pues esa colaboración europea y con nuestros aliados es también muy importante porque
porque no cabe duda de que en Europa y en el ámbito de defensa quizás menos que en ninguno, nadie puede ir por libre, nadie puede ir sin trabajar con el resto de los... Antes de pasarle la palabra al teniente general, una duda, porque ha insistido en sus dos intervenciones en la necesidad de cubrir las necesidades, valga la redundancia. ¿Qué pasa, que no suele coincidir la oferta con la demanda o no tanto como debiera? No, es que esto es una labor sin fin. Es una cosa que hay que hacer siempre. Esto es un proceso reiterativo todos los días. Los estados mayores están haciendo análisis concienzudos, rigurosos, como hacen los estados mayores sus trabajos. Están haciendo un análisis de todo lo que está sucediendo en Ucrania, y no solo en Ucrania, y en otros muchos lugares. Están haciendo un análisis de qué hacen nuestros aliados y también nuestros adversarios, y tienen que estar permanentemente, nunca se acaba de hacer esa satisfacción de necesidades militares, permanentemente actualizando sus sistemas. Y no hay que olvidar otra cosa, que es que, también se mencionó por aquí, lo mencionó antes Juan Escriña, desde que empezamos a pensar en el 8x8 hasta que el 8x8 entre en servicio pasan 10, 15 años, no sé cuántos. Desde que empezamos a hablar de la fragata F-110 hasta que la fragata F-110 empieza a navegar, pasan otros 15 años, no sé cuántos. Es decir, que es un plazo enorme, por lo cual eso también yo creo que es una presión adicional para que trabajemos de la mano y trabajemos permanentemente dentro de ese sistema de defensa nacional de que formamos parte. Teniente general, en su intervención hablaba de la importancia de la dispersión del entramado logístico. Tengo aquí apuntado, pero esto me resulta contradictorio con el hecho de que se esté construyendo una base logística en Córdoba que precisamente aunará las 11 existentes actualmente. Y me gustaría que me hablara un poco de ese proyecto, que estará listo a finales de 2027. Será un complejo de 30 edificios, más de 1.400 empresas proveedoras, y que contará con un sistema de logística predictiva, a lo que usted hacía alusión antes. Así que si nos puede detallar. Sí, voy a hablar de... Tengo un vídeo para la base logística. Perfecto. Pero bueno, quiero introducir un poco la esencia y sobre todo la ilusión de la base logística. Dispersión, concentración. Nosotros hablamos de escalonamiento. Está claro que es una vulnerabilidad en el teatro de operaciones, en zona de combate, el concentrar los órganos de mando. Hemos visto de forma fratricida pues muchas bajas de la cadena de mando, de un lado sobre todo, de Rusia más que del otro, lo cual tampoco nos preocupa mucho. Pero hay una dispersión clara, en lo que es en zona de combate, ¿no? Podríamos decir. Y otra cosa es el escalonamiento. Nosotros, el entramado de las soluciones de la estructura logística de los ejércitos descansa no solamente en la propia que tienen las unidades encima de sus formaciones, sino en la logística de alto nivel, que es la que concentramos, esa logística. Y por encima de esa está la logística o la industria, que es la logística luego la dispersión o el escalonamiento también existe en toda la cadena de valor de suministro de las Fuerzas Armadas. Proyecto tecnológico de la base logística. Es nuestra ilusión, aunque es muy complejo. Quería incidir en su misión y en su propósito. ¿Qué es y para qué es? El proyecto tecnológico de la base logística, por supuesto, es un macroproyecto de todos. Es un proyecto para desarrollar una base logística inteligente e innovadora. Es un proyecto innovador, tractor y transformador. Dicho esto, ¿para qué? Pues lo decíamos en la primera parte, para configurar una logística a futuro, que es la logística 4.0, que da soporte al Ejército 2035, el ejército moderno que buscamos a través de la visión del jefe del ejército. Con eso, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de digitalización, automatización, que ha introducido muy bien el vicerrector. Por supuesto, la logística predictiva, que me gustaría que luego ahondara en la logística predictiva el vicerrector, porque es realmente, no es un modelo evolutivo, sino es una verdadera revolución en anticiparse a todas esas averías, ir más allá de lo que es el mantenimiento, que es diagnosis ante la avería, a ir a una prognosis, que es anticiparse a todo lo que eso realmente es una verdadera revolución, porque además va a maximizar operatividad. Va a optimizar la cadena de suministro,
va a minimizar la huella logística y, sobre todo, va a aportar automatización en la gestión, que es tan importante. Eso es la misión y el propósito. La dimensión es estratégica. Por supuesto, es un proyecto, macroproyecto de todos, muy significativamente impulsado por el Ministerio de Defensa, pero con la concurrencia de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Córdoba, porque entienden que es un proyecto estratégico de vanguardia e imparable. Por supuesto, es un referente, ya es un referente de excelencia y una oportunidad de desarrollo. La semana pasada las empresas nos invitaban, una jornada técnica de entendimiento, la COE con la CECO, con la SMIDE, una asociación junto con TEDAE, pero SMIDE, una asociación muy facilitadora, muy próxima a nosotros, que desde las pymes aporta tanto cadena de apoyo y no solamente de resorte de logística, sino también resorte moral. Estas dos asociaciones en Córdoba atraían a las empresas a desplegar próximo a la base logística. Eso ha creado una dinámica, como digo, de desarrollo y una oportunidad, una referencia de excelencia. Todo eso, además, adornado porque es una apuesta, y no puede ser, también una apuesta por el cuidado del medio ambiente y por la sostenibilidad, como también estamos haciendo a través del proceso de licitación, que ya también es imparable. La dimensión y la envergadura lo veremos en un vídeo, si me permites. Es importante. Estamos hablando de 1.700 personas trabajando, de ellas 1.100 va a ser personal de la Administración, personal civil. Estamos hablando de las últimas tecnologías. Estamos hablando de construir 32 edificios inteligentes en 90 hectáreas, es de una dimensión importantísima. Y, por supuesto, la dimensión física y la dimensión tecnológica es impresionante, pero lo que más tiene más envergadura, por supuesto, es la apuesta de todos por la innovación y por el impulso tecnológico. Dicho esto, el proyecto ya está lanzado, siendo complejo, es imparable. Recientemente estamos ya en proceso de licitación a través de la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, tanto lo que es la asistencia técnica para el proyecto de la obra como la construcción de toda la urbanización y el vallado. Y además pensamos que esto es imparable por la concurrencia, por la ilusión de los múltiples actores, por la concurrencia de todos y además porque hemos marcado claramente una estrategia tecnológica para este proyecto. Queremos, en el proceso hasta que abramos en el 2027, identificar adecuadamente las tecnologías, no inundarnos de las últimas tecnologías, sino tener, a través de un proceso de experimentación que ya está lanzado hace años, tanto el Higuerón, que es nuestro centro que tenemos en Córdoba, que es nuestro embrión y laboratorio. Ahí estamos llevando a través del laboratorio la experimentación de las tecnologías adecuadas para que el 27 desplieguen, más toda la dinámica, pues estamos, como digo, nos sentimos seguros y nos sentimos en el camino. Además, todo eso viene soportado por tres claves muy importantes. La primera, y hoy la estamos simbolizando, escenificando, es el entorno colaborativo, es la concurrencia de todos los agentes, de la Administración, de la industria, de la universidad, con un mismo objetivo, que es un objetivo transformador por el bien del Ejército, de las Fuerzas Armadas y sobre todo de España. Segundo, es una mentalidad única e impensable, también lo han apuntado, en esta nueva dinámica. Ya en la pandemia, ¿no? con ese ejercicio de solidaridad, pero a través de este desafío que nos lanza Rusia con la guerra de Ucrania, por supuesto hemos cambiado la mentalidad. Trabajamos de una forma abierta, trabajamos de una forma emprendedora, innovadora y sobre todo trabajamos a un ritmo, decíamos, rápido, a un ritmo casi endiablado, ¿no? Y, por supuesto, el tercer efecto clave, más allá del entorno colaborativo y más allá de la mentalidad, que es muy importante, en la transformación digital, etcétera, poner el valor siempre a las personas. Nuestro primer sistema de armas son los soldados, las personas, y con esto me gustaría dar paso al vídeo, ¿no? Que lo va a explicar mejor que yo, ¿no? Si lo tiene preparado, si Creo no lo que sí. dejamos para el final. Es que ¿Está además... preparado? Pues estupendo. No se trata de tener ideas, sino de llevarlas a cabo.
se acerca un nuevo futuro con retos para los que deberemos estar preparados. Córdoba se convertirá en un emplazamiento de excelencia logística y tecnológica, un ejemplo de compromiso por y para la sociedad española. Un largo camino recorrido y una meta que ya se intuye: la nueva base logística del Ejército de Tierra. Para alcanzar estos retos, será vital contar con el trabajo y el esfuerzo de los mejores expertos y, sobre todo, con el apoyo y la ilusión de la región. Esta base permitirá al Ejército realizar las actividades de mayor complejidad en un entorno de alta exigencia. Para poder llevar esto a cabo, hará falta un director de orquesta comprometido, un cerebro capaz y atento que marcará el ritmo de la actividad. El equipo de dirección tendrá visibilidad sobre lo que pasa en cada rincón de la instalación, lo que permitirá anticiparse a los problemas y tomar decisiones adecuadas en el momento preciso. Para funcionar correctamente, este cerebro necesita una comunicación directa con los músculos. Así se conecta el edificio de mando con el área industrial y se integran ambos mundos. Aquí el centro de mantenimiento incorporará las últimas tecnologías y permitirá reparar y mantener los vehículos y sistemas más modernos ahora y en el futuro. Para alcanzar los compromisos de reparación, se dispondrá del material y las herramientas donde y cuando sean necesarias. Esta misión se asumirá desde las instalaciones de almacenamiento. Un vial interior conectará ambos centros, permitiendo envíos rápidos y eficientes. La automatización en la preparación de pedidos y soluciones de transporte flexibles hará que sea posible cubrir las necesidades de las unidades en tiempo récord, asegurando además los más altos estándares de calidad gracias a los más modernos laboratorios y las posibilidades de análisis que estos ofrecen. El esfuerzo y el esmero en el diseño no solo ha sido orientado a mejorar la productividad. Con este proyecto, el Ejército muestra su clara voluntad de alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible. Por ello, se incorporarán las medidas necesarias para promover el cuidado del medio ambiente y el bienestar de las personas, generando así un sentido de comunidad en el entorno de la base. Este proyecto supone un nuevo inicio, una oportunidad y un desafío. Con decisión y sin miedo, avanzamos hacia ese nuevo futuro. Finales de 2027, entonces, ¿no? Lo verán nuestros ojos. Esperemos que no haya contratiempos. Es un proyecto en el que está embarcado el Ministerio de Defensa, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, o sea que a varias manos y, bueno, vamos a ver si va todo bien. Pues nada, seguimos. Me quedan algunas preguntas. La guerra de Ucrania ha salido a colación, como no podía ser de otra manera, en esta mesa en varias ocasiones. Yo quería preguntaros a los tres, en este contexto en el que es verdad que no es un miembro de la OTAN, pero al final un amigo está constantemente pidiendo material, ¿cómo casa satisfacer esa necesidad con el hecho de que cada aliado mantenga las suyas propias también? Así pues, que, ¿quién abre fuego? Bueno, yo puedo contar así me... claro, es que yo creo que otro ingrediente que tiene esta situación es que sí, colaboración internacional, todo lo que quieras, pero cuando te encuentras... Hay un dato que a mí me parece muy revelador, ¿no? El otro día, bueno, hace algún tiempo salió una noticia de prensa, no es ningún secreto. En 2 días,
de combate, las Fuerzas Armadas ucranianas habían consumido más munición de artillería que la que es toda la reserva estratégica de un país como el Reino Unido. O sea, estamos hablando de uno de los países del mundo que más y mejores capacidades militares tiene y que además tiene una mentalidad más favorable a utilizar ese recurso como una herramienta de su política exterior. Bueno, pues ese país, Reino Unido, se hubiera gastado toda su munición de artillería de la reserva de guerra en 2 días. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no podemos esperar que, llegado el caso, los británicos vengan a socorrernos a nosotros, a darnos la munición que precisamos. Porque tendrán, naturalmente, que rellenar primero sus polvorines y sus almacenes y sus bases logísticas de esta capacidad, ¿no? Otra cosa muy distinta es la situación actual a la que tú te referías, ¿no? O sea, que nosotros ahora, afortunadamente, ni la OTAN, ni la Unión Europea, ni ninguno de los países miembros, ni nosotros, por supuesto, somos estados beligerantes en este conflicto. Y, sin embargo, vemos que tenemos una obligación moral, una obligación política y una obligación también de la sociedad de apoyar a este país con el que nos sentimos identificados, ¿no? Y entonces ahí están todas esas iniciativas de la Unión Europea, de la OTAN, esta que ha tenido que enmendar nuestra ministra la semana pasada. Ahí están todas estas prioridades que marca también nuestro gobierno. Hace pocos días ha hecho una exposición de cuáles son las prioridades de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Y la primera, número uno, es reindustrializar Europa y conseguir una autonomía estratégica a nivel europeo, pero también a nivel de cada una de las naciones, ¿no? Es decir, que sí, que somos todos países aliados, amigos, nos identificamos muchísimo, pero cada país tiene la responsabilidad de satisfacer en una primera aproximación sus propias necesidades. Bueno, no sé si querías añadir algo. Sí, bueno, yo lo ha dicho muy bien el almirante. Yo creo que hay 2 líneas claramente, 2 líneas estratégicas y además decididas de forma unitaria por la Unión Europea, la OTAN y España, el Gobierno de España de forma decidida, como ha puesto muy claro la ministra. Una línea estratégica de apoyo a Ucrania y estamos haciendo de forma, podríamos decir, discreta, un apoyo muy bueno de la mano de la industria también. De forma concienzuda, de forma rigurosa y de forma rápida, ¿no? Y es una acción directamente promovida por la ministra de Defensa. Esa es una línea, ¿no? Apoyar a Ucrania. Por otro lado, muy bien, conforme a los planes operativos, sobre todo de la Alianza Atlántica, tener claramente vestida nuestra capacidad operativa. Eso nos exige, y en esta dinámica transformadora, pero más inmediata, necesitamos, por supuesto, asegurar nuestras grandes líneas logísticas. Tenemos que asegurar nuestras existencias de lo que llamamos técnicamente reservas y, por supuesto, España como industria es una garantía, junto con tener la posibilidad no solamente de tener plataformas dentro de nuestra nacional, sino tenemos la capacidad de producir municiones y material en cierta entidad. No sé, Sebastián, si quieres añadir algo o si no te trasladaba otra pregunta, bueno, que hago mía del teniente general cuando pedía que insistieras un poco o incidieras en la logística predictiva y su importancia. Bueno, si se trata de hablar de la base logística, ¿no? Más que de, porque bueno, yo creo que la pregunta anterior la han respondido suficientemente bien. Yo soy un poco lego en esa materia, así que con respecto a la base logística, bueno, pues dentro de la base hay un sistema que está diseñado, que es el que se llama Sistema Integral de Logística Predictiva del Ejército. Ese sistema integral, pues lo que hará es poner un poco en funcionamiento parte o las tecnologías a las que hemos hecho referencia y muchas más, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la base va a haber multitud de almacenes con material. Esos almacenes se pretende que estén robotizados y que estén sincronizados un poco con la demanda de los modelos que predican las necesidades que hay. El propio sistema de logística predictiva lo que va a hacer a partir de la sensorización de las plataformas que hay ahora mismo en funcionamiento. Hay muchos sistemas
ahora mismo que son lo que se llaman sistemas legados, son sistemas que ya llevan muchos años en funcionamiento, muchos de ellos se pueden sensorizar o están sensorizados y están proporcionando información, como estamos haciendo en el proyecto que estamos haciendo de sostenimiento avanzado de las plataformas terrestres. Lo que hacen es generar información. En el momento que la plataforma se pone en funcionamiento, pues manda información sobre el estado de la plataforma a los sistemas informáticos y esa información puede generarnos alertas sobre posibles acciones de mantenimiento que se tienen que desarrollar, pero aparte de eso, el sistema de logística predictiva va a estar en contacto con un montón de otros subsistemas que llevan el control de repuestos, la ITV de los vehículos, en fin, un montón de subsistemas que van a estar relacionados entre sí y que entre todos pues lo que van a dar es soporte a todas las labores que hay en todo lo que son los procesos relacionados con la logística. Y además la idea es ir pasando de lo que se llama, hasta ahora lo que se ha estado hablando es de logística predictiva como una cosa novedosa. De la logística predictiva se está pasando a lo que se llama la logística prescriptiva. O sea, la logística predictiva realmente lo que te hace es decir que va a tener lugar una avería, que va a tener lugar un algo, y luego es el técnico el que tiene que decidir qué acciones se toman. La logística prescriptiva va más allá y es el propio sistema de inteligencia artificial que aconseja, el que dice qué acciones son las más convenientes. Y, bueno, pues supongo que el siguiente paso que tenemos que ir avanzando es en el de desarrollar sistemas que solo sean capaces, de alguna forma, de aportar información de valor, de ese tipo de información, para facilitar el trabajo de los técnicos que llevan a cabo todo lo que son las labores de mantenimiento del ejército. Os lanzo una ultimísima pregunta que yo creo que viene muy bien para cerrar esta mesa poniendo de manifiesto la importancia de la logística, que es algo en lo que habéis insistido los tres. ¿Creéis que la logística han sido los pies de barro del ejército ruso? Bueno, eso seguro que el general lo contesta mucho mejor que yo. Pero y luego el almirante Rodríguez Garat creo que también podría contarnos mucho, lo analiza diariamente y por eso creo que yo creo que está claro, es evidente que lo que le ha fallado a Rusia, aparte de su evaluación de la situación, ¿no? y de la valoración de la voluntad de vencer del pueblo ucraniano. Antes, cuando decía yo que tenía dos patas la disuasión, una es los recursos y la segunda, muy importante, es la voluntad de vencer, la voluntad de combatir, la voluntad de proteger a tu sociedad, poniendo todo lo que sea preciso, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente le ha fallado. Y hay algunos ejemplos concretos que lo vemos los rusos, que tienen una capacidad industrial de defensa muy, muy, muy potente y en algunos casos muy sofisticada tecnológicamente hablando, ha tenido que recurrir a armas carísimas. El misil Caliber es un misil hipersónico que está diseñado para batir objetivos de un enorme valor, tanto estratégico como material, y lo han usado para atacar objetivos, francamente, de un valor bastante menor para las operaciones. ¿Y eso por qué? Pues porque no tenía de las armas, no tenía las municiones, no tenía los recursos necesarios para hacerlo de una forma más proporcionada, ¿no? Es decir, que mi respuesta a eso es que sí, que francamente la logística es la de los profesionales, como decíamos al principio, y les ha fallado. Teniente general. Bueno, yo antes de hablar de logística también quiero hablar de la voluntad de vencer, ¿no? Y de la capacidad de ejecución, pero sobre todo la voluntad de vencer. También el Ejército de Tierra, por orden de la ministra, no solamente está aportando material, no solamente apoya también en apoyo en los hospitales, sino en apoyo de entrenamiento. Y el retorno para nuestro personal que está formando a los ucranianos es impresionante, ¿no? No solamente la capacidad que tienen, sino el espíritu que tienen, ¿no? El espíritu. Luego es encomiable, ¿no? Nuestro homenaje siempre también a aquellos que tienen una guerra dentro de Europa, ¿no? Efectivamente, la logística ha fracasado, ¿no? El abatimiento, la introducción de tanto medio acorazado en la primera fase, sobre todo, tanto medio acorazado, tanto medio mecanizado en las rutas principales o en las líneas de aproximación, hay un fallo de la logística.
Es decir, al final se quedan vehículos atascados, son fácilmente abatidos, una atrición de medios acorazados, y eso pone de manifiesto el fallo de la logística para nuestro bien, ¿no? Si en un momento, podríamos decir, una logística de concentración fue adecuada a través de la movilización o de la concentración de medios en una primera fase a través del ferrocarril, luego en las líneas tácticas, en las rutas de abastecimiento, pues ha habido un verdadero colapso, ¿no? De una mala gestión de la logística y sobre todo de las cadenas logísticas de suministros. Efectivamente, es una lección muy a tener en cuenta, por eso es importante la gestión del entramado logístico. Y si te puedo añadir Sí, una claro. cosa. Y yo creo que esto que estamos diciendo es lo que justifica el famoso objetivo del 2%. Esto es lo que justifica el dineral que va a invertir la Unión Europea en promocionar, primero, las existencias de municiones y de armas y sistemas de armas en los países miembros Estados miembros de la Unión Europea, y también es lo que justifica, pues eso, ese esfuerzo que también la OTAN está emprendiendo. Es decir, que hay que prepararse con mucha antelación para evitar que luego en un momento determinado, en el momento de la verdad, puedas echarlo de menos, ¿no? Pues muchísimas gracias a los tres. Mientras preparaba esta mesa, leía una frase, no recuerdo dónde ha apuntado su autor, pero decía algo así como que la infantería gana batallas, pero la logística gana guerras. Así que con esta frase lo dejamos. Muchísimas gracias a los tres. A continuación, habrá un descanso en el que se ofrecerá un desayuno.